quería hablar del tema de pagaré de consumo, porque es donde más claramente se ha representado al derecho del consumidor como un derecho ciertamente revolucionario de lo que son las formas clásicas, los paradigmas jurídicos clásicos. Nosotros en una cátedra de sociología, yo creo que les he comentado que doy clases de sociología, soy docente, aunque no, lejos de ser sociólogo o investigador de esos temas, sí en la carrera de Derecho, lo que es sociología jurídica lo damos, y hablamos mucho del litigio estratégico o el uso estratégico del derecho, y por ejemplo, en el caso de lo que fue la ley de matrimonio igualitario, en su momento hubo una enorme discusión, específicamente en Córdoba hubo una discusión porque hay una organización que es el Portal de Belén, que es una de las máximas representaciones no gubernamentales de lo que es los intereses de la Iglesia Católica, básicamente una organización no gubernamental, pero estrictamente muy ligada a la Iglesia Católica, y es quien ha enfrentado en ese momento todos los proyectos de ley de matrimonio igualitario y de cómo se generaron disputas y demás. En definitiva, en Córdoba se produjo una enorme discusión y una ruptura del pensamiento, del paradigma jurídico que había en ese momento, y se hizo a través de un uso estratégico del derecho. Es decir, la ley, esa ley, que es una ley en su momento sumamente resistida y que hoy la vemos como quizá algo hasta natural y casi prehistórico, digamos, hoy estamos debatiendo tema de género no binario y por ahí es como, ahí hay resistencias o discusiones, pero que se casen personas del mismo sexo nos parece, quizá algunas personas no, pero en líneas generales es como una cosa superada y que, ¿cómo, no, cómo es que antes no se casaban, ¿no es cierto? Así como uno dice, ¿cómo es que antes la gente no se divorciaba? Y hoy se pueden divorciar, y en su momento, cuando en 1987, no hace mucho, salió la ley de divorcio, la gente decía, o había toda una postura en contra de la ley de divorcio. La familia se va a destruir, esto es el caos, esto es contrario a lo que es nuestro formato jurídico, nuestro código Vélez-Arfield no está pensado para que ese matrimonio se divorcie. Bueno, tampoco estaba pensado para que sean del mismo sexo, y así se hizo. Pero a lo que voy, y lo que me resulta relevante de haber llegado a esa ley, es que antes de llegar a esa ley, hubo toda una serie de movimientos, discusiones en lo mediático, en lo académico y en lo jurídico para empujar esos objetivos o esa militancia de las organizaciones que por supuesto estaban interesadas en eso. Por ejemplo, una cadena nacional de amparos que se hizo, en los cuales un montón de amparos iban y le pedían a un juez que declare inconstitucional el artículo 172 del Código Civil, que decía que el matrimonio era entre hombre y mujer. Tantos amparos hicieron que al final una jueza, una de tantas que le dijeron rechazo in limine, o acá en el caso de Córdoba se planteó en el juzgado de 30 nominación y ahí quedó con cuestiones procesales. Las cuestiones procesales son la forma más fácil de escaparle a resolver el problema, ¿no? Cuando el juez plantea cosas estrictamente procesales porque no quiere hacerse cargo, y es muy fácil con nuestro sistema jurídico evadir el problema metiéndose por algo procesal y declarar inadmisible, improponible, cualquier cosa que haga que yo, pese a que tengo, según el Código Civil y Comercial, la obligación de resolver todas las causas, me pueda evadir de esa necesidad. Entonces, tanto se promovieron estos amparos que una jueza efectivamente sacó un fallo en el que declaró la inconstitucionalidad, y a partir de ahí sobre eso se fundamentaron nuevos movimientos jurídicos y nuevas rupturas que hicieron que vaya avanzando hasta que se consiguió la ley que era deseada por estas organizaciones y por los grupos a quienes representan. En el caso de consumo, por ahí es más difícil identificar porque como consumidores somos todos, se diluye mucho la representación de los consumidores. Incluso en el derecho laboral, aunque hay muchísimos trabajadores, o sea, el campo de los trabajadores es enorme, está claro que el trabajador en relación de dependencia tiene intereses muy distintos del empleador, y en el derecho laboral no está esta idea, o por lo menos no está de base, eh, no pesa la idea de la corporación. El derecho laboral sigue planteando las cuestiones de los principios del derecho laboral en relación a una asimetría, pero que es independiente de si la corporación es grande o pequeñita, sino lo que importa es si hay una relación laboral, si hay
una visión más marxista, una persona que pone los medios, y otro que es el que pone esta mano de obra, este trabajo, y en esta explotación, de esta explotación surgiría la necesidad del derecho de limitar o de asegurar que sea en condiciones dignas, y bueno, todo lo demás que deriva del derecho laboral. En el caso del consumo, a diferencia de estos fueros o de estos lugares jurídicos donde resulta más claro identificar al, a la persona que hay que proteger, el consumo es tan amplio que, salvo los trabajos de las asociaciones de consumidores, que todavía no tienen un protagonismo como para marcar agenda, sino que suelen ser detenidas o suelen tratarse de frenar su posibilidad de acción en los medios o en donde sea que quieran desempeñarse. Entonces es más difícil tomar o identificar el grupo específico sobre el cual debemos los operadores judiciales y sobre todo los jueces hacer efectiva esa protección que emerge del artículo 42 de la Constitución Nacional. Es decir, creo que para los jueces muchas veces es muy fácil perderse en discusiones doctrinarias, en discusiones académicas acerca de cuál es la justificación o cuál es lo que veíamos en la facultad, la naturaleza jurídica de las determinadas instituciones, y mientras tanto el consumidor queda mirando ese peloteo entre discusiones que no le importan y su problema no se resuelve. Y eso yo creo que el caso que vamos a analizar ahora, que es el caso del Tribunal Superior de Justicia, Giunici, que en cierta forma, no sé si escucharon hablar del fallo, pero diría que pone fin a muchas de las discusiones acerca del pagaré de consumo, porque está dictado por la máxima autoridad judicial de Córdoba y aparte en línea con los principales fallos de las cámaras nacionales y de las cámaras de Buenos Aires, que en el mismo sentido vienen propiciando la tesis de receptar el pagaré de consumo. En la práctica, este mismo fallo termina dejando a su suerte al consumidor, que es el demandado por este señor Giunici. Ya lo vamos a ver el fallo y vamos a entrar en el análisis. Pero en definitiva, lo que quiero recalcar antes de entrar a la parte más chiquita o más jurídica o más técnica, es que esta discusión es mucho más grande o mucho más transversal a solo el pagaré de consumo. El pagaré de consumo es el ejemplo más claro donde se ve la materialidad versus la formalidad, pero se extiende a un montón de campos. O sea, podemos hablar del pagaré de consumo, por ejemplo, ahora en los casos de expensas. Las expensas que se ejecutan, porque el pagaré de consumo se lo suele limitar al pagaré, pero en realidad ya vamos a ver también, la Ley de Defensa del Consumidor nos habla de un documento, un título ejecutivo, no de pagaré. Pagaré de consumo es porque es lo más habitual que se firme un pagaré, pero no es solo pagaré, sino a todo título ejecutivo. Y hace poco, y esto también me gustaría hacer alguna nota, el Código Civil incorporó la prohibición de pagarés en los marcos de las relaciones locativas, en la denominada por la prensa Ley de Alquileres. Ahora también está prohibido firmar pagarés en relaciones locativas. ¿Por qué se llegó a ese pagaré? También vamos a tratar de explicarlo brevemente, pero está totalmente vinculado con nuestro artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. En definitiva, si uno entiende el funcionamiento de pensamiento de lo que es pagaré de consumo, esto lo puede aplicar en cualquier rama y en cualquier conflicto judicial, incluso en cosas que no son de consumo. ¿No? Cómo trabaja la lógica jurídica y cómo podemos trabajar una ley para conseguir determinados objetivos o hacer por analogía o por extensión aplicable un pensamiento a otro fuero específico. En primer lugar, decirles que más allá de la bibliografía que siempre recomendamos, como por ejemplo todo lo que es la Ley de Defensa del Consumidor comentada y la obra Cuestiones claves sobre derechos del consumidor de Francisco Junzenbach, donde está claramente desarrollado el tema y que además es una doctrina citada por el propio TCJ y por toda la jurisprudencia nacional, y además, en mi opinión personal, humildísima, pero bueno, es la que puedo dar
como abogado litigante, es realmente la posición más clara y que más defiende los derechos de los consumidores. Está, por supuesto, en este autor. Hay un video de una participación que tuvo el doctor Rosenbach, que lo hizo en este curso para este semestre. Me parecía, no quería molestarlo de que venga a tratar el mismo tema, porque como por suerte lo grabamos, está completo y está muy bueno y muy bien desarrollado. Lo pueden encontrar directamente en YouTube. A lo mejor el año que viene, si hay alguna actualización, lo volvemos a invitar. Pero si no, quería molestarlo para que trate lo mismo, pero el desarrollo que hace, tanto de pagaré de consumo como de este fallo de Unici, está muy bien, y lo pueden ver en ese video sobre pagaré de consumo de Jones Bass. Es cuestión de poner eso en Google y les va a saltar. Más allá de eso, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender el caso en su generalidad y después el fallo específicamente en su resuelvo y algunas notas relevantes de la práctica. Lo primero, quiero saber si entienden y cómo lo entienden acerca de qué es el pagaré de consumo. Si alguno tiene una idea o puede esbozar un concepto acerca de, para saber si saben de qué estamos hablando con pagaré de consumo, o cómo lo podrían definir. ¿No? Ninguno se O, anima. o si lo han visto en la facultad, si aunque sea alguien se lo ha mencionado, si le resuena al oído el concepto de pared de consumo. No Bueno, hay una respuesta equivocada, es solamente para saber si tenemos que hacer una introducción o no. lo tomamos como un no. El pagaré de consumo, que es como un nombre que surgió jurídicamente, que no está en realidad en ningún lado, sino que la doctrina lo apodó así, emerge de la Ley de Defensa del Consumidor, específicamente en su artículo 36. Vamos a ver que, fíjense, el capítulo octavo, creo que están viendo en pantalla, la Ley de Defensa del Consumidor, establece, se titula de las operaciones de venta de crédito y establece, artículo 36, requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo, deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad, y ahora van a venir unos requisitos. Pero bueno, para entender bien esto, no existe, o no, la ley no dice pagaré de consumo, dice en las operaciones financieras para consumo y en las operaciones de crédito para el consumo. ¿Qué quiere decir operación financiera de consumo o de crédito para el consumo? Y bueno, que en una relación de consumo se ha dado algún tipo de financiación por parte del proveedor al consumidor. Y normalmente esto se suele documentar a través del pagaré. La forma más fácil, si yo voy a Frávega y me compro un plasma de 50 pulgadas y no tengo en ese momento cómo pagarlo, Frávega me ofrece su financiación propia. No sé si el caso de Frávega, que creo que la tiene, pero sobre todo las casas más chiquitas de electrodomésticos, casi todas tienen su financiación propia, la que ofrecen la financiación. Bueno, ¿cómo es esa financiación? Y bueno, el consumidor se lleva el producto y firma un montón de pagarés. Entonces, esto se entiende como operación financiera para consumo, o, en el caso que fue un crédito, crédito para consumo. Y lo que dice es que bajo pena de nulidad debe consignarse. Y acá está la enumeración que normalmente en ningún pagaré de consumo se suele aclarar, se suele poner y especificar. La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, en los casos de adquisición de bienes o servicios, precio al contado para casos de operaciones de crédito, importe a desembolsar inicialmente y monto financiado, tasa de interés efectiva anual, total de los intereses a pagar o el costo total financiero, que sabemos que es obligatorio especificarlo por ley de tarjeta de crédito, sistema de amortización de capital y cancelación de intereses, cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, gastos extras, seguros, si los hubiere, o sea, todo lo que normalmente no se pone cuando el consumidor firma estos pagarés, en lo que solamente dice
pagaré 5.000 pesos, el otro pagaré dice pagaré 5.000 pesos, le pone el vencimiento y listo. Y no dice por qué el consumidor que fue a Frávega a comprarse un tele se volvió, en realidad tampoco le dieron las copias, los pagaré, pero se volvió habiendo firmado en Frávega un montón de estos documentos que no describen cuántos son, cuáles son los intereses que le están cobrando, que no especifica que fueron por la compra de un plasma. O sea que a lo mejor yo llegué a mi casa, puse el plasma, apreté con el control remoto prender y el plasma explotó, y a mí lo mismo me van a ejecutar todos esos pagaré que firmé, porque no están relacionados, y aparte porque el pagaré, que es el documento más habitual con el que se suelen documentar estas operaciones, justamente de acuerdo al concepto de derecho tradicional, es abstracto, es una letra que permite hacer un cobro y que por lo tanto no tiene causa, no está sujeta a la impugnación de la causa. Yo presento el pagaré y nadie me puede discutir la causa fuente de esa obligación, porque bueno, siguiendo doctrinas alemanas y todo esto de la abstracción del pagaré, en fin, para nuestra doctrina, el pagaré, o para parte de nuestra doctrina, el pagaré es abstracto y por lo tanto no se discute la causa. Cuando se introduce esto, lo que se hace en definitiva es torcer o modificar o romper esta idea absoluta de que nunca podemos discutir la causa en un pagaré, porque lo que establece es que si no están todas estas especificaciones, que en definitiva remiten a la causa, porque si yo le digo que tengo que especificar cuál es el bien o servicio objeto de la compra o contratación, ya estoy causando ese documento. Así que estoy rompiendo con la idea de la abstracción cambiaria. Sigue el artículo: cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de todos estos puntos que pusimos, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato en su totalidad o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato. O sea, lo que dice es que el juez debería, cuando declara la nulidad respecto de alguno de los elementos, como por ejemplo el interés, considera que el interés es abusivo, bueno, va a declarar la nulidad de eso y va a integrar el contrato. O si el propio pagaré está realizado faltando alguno de estos requisitos que pide la ley, entonces va a eliminar los pagarés e integrar el contrato, lo que no significa que desaparece la deuda, sino que desaparece como título ejecutivo. No se va a poder presentar en tribunales e ir por la vía ejecutiva, sino que va a tener que hacerse toda la vía de un juicio abreviado u ordinario, pero de un juicio de conocimiento. Bueno, les recomiendo terminar de leer el artículo 36, que establece algunas cuestiones más relativas a esto, pero en definitiva creo que es bastante claro, entendemos lo que hace el pagaré o lo que hace este artículo. Es decir, si usted, proveedor, tiene un documento firmado por el consumidor y no cumplió con todas estas cuestiones, en principio el consumidor va a tener derecho a demandar la nulidad, pero más aún el propio artículo dice ese pagaré o ese documento va a ser nulo. ¿Sí? No es menor lo que está disponiendo la ley. La nulidad de ese título. ¿Qué significa la nulidad? Que no voy a poder usar ese documento. Lo que no quiere decir que Frávega no me va a poder cobrar la deuda del plasma por la vía ordinaria. Si usted me compra un plasma, yo le cobro la deuda de ese plasma. Pero no la voy a poder ejecutar, lo cual ahorra claramente muchísimo tiempo. Y en un proceso de ejecución no se discuten este tipo de cuestiones causales, sino que solamente se discute si lo pagó o no lo pagó. ¿Tiene recibo de pago? A ver, muéstrelo. Si no, marche preso, le embargo y le cobro todo lo que corresponde a esta ejecución con más las costas. Fíjense, esto les voy a mostrar ahora algunos decretos de pagaré. Este primero me lo ha pasado Darío, que está ahí tomando mate. Este me lo pasó el otro día, que lo encontró en una publicación en el Boletín Oficial, ¿no? Es del 3 de marzo de 2021. Después vamos a hablar del fallo
Giunici, que es del 21 de diciembre de 2020, justo el año pasado, fin del año pasado, el TCJ decide ponerle fin a la discusión sobre el pagaré. Vamos a ver hasta qué punto le puso fin. Pero bueno, esto es súper reciente, es de marzo de 2021, posterior al fallo Giunici, donde el TCJ se supone que dejó en claro el criterio. Y miren lo que pone el señor juez, su señoría Fontaine Julio Leopoldo. Creo que es Julio Leopoldo hijo, porque creo que hay un Fontaine padre. Córdoba, 3 de marzo de 2021. Atento a lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia mediante sentencia de fecha, bueno, fallo Giunici Carlos contra Abrego, ejecutivo por cobro, o sea que lo conoce bien al fallo del TCJ, dejando a salvo la opinión que al respecto mantiene el suscrito sobre el punto, en sentido diverso a la interpretación fijada por el alto cuerpo provincial en ejercicio de la función de nomofilaquia, o sea, de protección de la norma, y en base a lo allí expuesto, tratándose la presente causa de ejecución de documentos pagaré entre obligados directos y habiendo sido promovido por quien ofrece habitualmente financiación para el consumo, condiciones para presumir que fue creado con motivo de una relación de consumo, previo al dictado de la sentencia, proceda la parte actora a integrar el título con los documentos que reflejen los términos de contratación que originó su libramiento a los efectos de valorar el cumplimiento de la normativa consumeril. ¿Qué está diciendo? En este caso, no me figuran los autos, Darío, no sé si lo ha sacado directo de una notificación, pero bueno, seguramente el Y expediente. estaba en el boletín oficial, habría que Bueno, buscar estar el auto ahí. ahí está el link, ¿no? Pero independientemente de los autos, seguramente quien ha demandado, o sea, el actor, seguramente es cobranza sociedad anónima contra fulano, ¿no? Ya de entrada parece, o al juez le parece que quien está demandando probablemente, o hay condiciones para presumir que es un proveedor y que a su vez el consumidor es una persona física, lo cual hace presumir que por el monto también, a veces por el monto que es bajo, estamos frente a la presencia del artículo 36. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que los llama a ustedes a la atención, y lo que nos reíamos con Darío cuando veíamos esto, es que el juez, por eso lo hemos subrayado, deja salvo su opinión al respecto. ¿No? Este juez Fontaine quiere que quede bien claro que él no está de acuerdo con la existencia del pagaré de consumo, ¿no? Que él no está de acuerdo con proteger al consumidor, básicamente. Y ahí es donde vuelvo al tema de cuál es la función y el rol del Poder Judicial respecto a estas cosas. ¿Cuál es la necesidad del juez de remarcar que, pese a que el Tribunal Superior de Justicia no tiene la postura más extrema de protección al consumidor, ya vamos a ver en sí qué dice Giunici, pero pese a eso, el juez no quiere ni siquiera que se presente la documental complementaria para enterarse si se trata de un fallo de consumo? Lo que este juez quiere es directamente ejecutar la deuda contra el consumidor, haciendo caso omiso al artículo 36, como si no existiera, como si jamás en el Congreso se haya dispuesto un artículo en protección de los consumidores. Es llamativo, será motivo seguramente de tratamiento entre los abogados consumeristas, porque me parece una especie de defensa de una postura contraria, no solo a lo que dice la ley, sino al interés de los consumidores. Y hasta donde yo entiendo para qué está el sistema judicial respecto a este tema, está para proteger a los consumidores en primer lugar, ¿no? Para proteger primero el orden público consumeril y después a los consumidores y finalmente el derecho de defensa de la empresa, o junto con eso el derecho de defensa. Pero bueno, les remarco para que vean la postura de uno de los dos jueces que van a intervenir en todas las cuestiones de esta materia. Sí, Victoria. Decir que hay dos juzgados actualmente que se encargan de todas las ejecuciones de los pagarés, pagarés de consumo y cualquier tipo de pagarés, son dos, o sea que son dos jueces en particular, y que esto es muy importante que ustedes lo puedan internalizar. El derecho del consumidor es un derecho que no todo el mundo maneja, no todo el mundo conoce, pero es de orden público, que es un detalle que a muchos abogados y jueces se les pasa por alto. Entonces, a que a ustedes no les pase lo mismo, tengan en cuenta que es de orden público, entonces no cualquiera puede decir cualquier cosa, hasta el punto que estuvimos hablando que ni siquiera los mediadores pueden hablar de consumo en las audiencias de mediación, es decir, no puede ser materia de mediación. Esto es importante, hacer estas bajadas como para ir fijando ciertas ideas que son las más importantes y que por ahí no están en ningún libro.
Bueno, entonces ya vemos cómo, incluso después del fallo Giunici, de que el alto cuerpo provincial, que a mi criterio no hace una defensa absoluta, sino que una defensa bastante tímida de lo que sería el pagaré de consumo, pese a eso, este juez dice, yo quiero, voy a aplicar lo que dice el TCJ, soy obediente del TCJ, pero no estoy de acuerdo. ¿No? Es llamativo. Bueno, el juzgado número 2 dice, este es un caso, creo que este caso es de Victoria, banco hipotecario contra Vega. Bueno, claramente es un proveedor, porque un banco contra un consumidor, el señor, mejor dicho, la señora Rebeca Vega. Bueno, le hacen un juicio de ejecuciones que están en el campo de un crédito para consumo o de un crédito que está relacionado a una operación de consumo. Ya la presunción es bastante obvia porque del lado del actor tenemos un banco, indiscutiblemente hay un proveedor, y del lado del consumidor una persona física. Es muy probable que sea una relación de consumo, no son dos bancos ni dos comerciantes. Esto es de octubre de 2019. Primero, no se te escucha, Víctor. Perdón, una persona física, para que tengan un contexto, ¿no? Es una persona física, esa señora que es jubilada, con una avanzada edad, que no sabe ni lo que firmó y también niega haber firmado mucha documentación. Ese es el contexto, como para que todos lo puedan entender. Bueno, ¿qué dice? No sé si alguien más está levantando la mano o no. En primer lugar, dice, a la nulidad de la cédula de notificación, lo primero que le planteamos, porque mandaron una cédula de notificación que no se veía nada. En cualquier juicio civil, normalmente si mandan una cédula y la cédula, lo que acompañan, no se ve nada, porque es una fotocopia muy chiquita, borrosa, y más cuando se trata de de un documento, o sea, en el sistema de ejecutivo, de letras y de pagares, lo más importante es el documento físico. Si estamos hablando de algo, no estamos hablando de un derecho sujeto a prueba, sino que prácticamente la única prueba que hay es el propio documento. Miren si no es importante verlo bien. Si yo les muestro una foto con suma alejado y no sé ni cuánto debo ni bien, entonces eso no puede estar sujeto a defensa. Le planteamos primero el que la cédula no se veía bien. Fíjense lo que pone este juez. A la nulidad de la cédula de notificación no ha lugar, a mérito que el demandado contestó la demanda, lo que demostró que el acto para el cual estaba destinada la cédula, esto es contestar la demanda, aunque hubiera sido irregular, cumplió la finalidad. No sé si están haciendo la lectura entre líneas. Dice, como usted contestó, por más que me diga que contestó con dificultad porque no está viendo nada lo que dice, contestó, así que ya está, no tiene derecho a que le manden una nueva cédula y que le vuelva a correr el plazo. Bueno, eso ya es una visión bastante llamativa, sobre todo porque además favorece a la parte fuerte de esta relación contractual. Y después pone, esto me mata, a la excepción de inhabilidad de título interpuesto fundada en la relación de consumo, si bien resulta cierto que es una suerte de comodín en la que tienen cabida múltiples motivos de defensa, no resulta menos cierto que ello es así con las restricciones resultantes del artículo 549 del Código Procesal Civil. Esto es, no incursionar en la causa. O sea que el juez nos dice, no, pagaré de consumo no, porque acá estamos jugando al truco y vos me estás planteando un comodín. Eso es básicamente, ¿no? Un comodín. Una carta que está fuera de la normativa procesal. ¿Qué es ley de defensa del consumidor? Acá estamos en el Código Procesal, no existe básicamente la ley de defensa del consumidor ni ningún comodín que venga a ampliar los motivos de defensa del consumidor. Y bueno, termina diciendo, a la excepción interpuesta y al pedido de intervención al Ministerio Público, o sea, tampoco voy a dejar que venga el Ministerio Público Fiscal a opinar si es o no es pagaré de consumo. Tampoco. No al lugar por inadmisible. Chao. Bueno, entonces tenemos dos juzgados, ¿no? El juzgado de su señoría Domingo Faceta y el juzgado de su señoría Fontaine Julio. Ambos claramente detestan el pagaré de consumo y son los únicos dos jueces que hoy resuelven a través de esta redistribución que se hizo hace poco tiempo de los juzgados, los que entienden en la juzgado de cobros particulares. Antes cualquiera de los 51 juzgados le podía tocar un pagaré.
Entonces uno podía tener criterio de algún juez más consumerista, otro menos consumerista. Estos mismos jueces podían tocar, o podían tocar otros con mayor sentido de la protección del consumidor. Pero ahora los únicos jueces que tramitan todos los pagarés son solo estos dos. Y estos dos que dicen que no existe el pagaré de consumo. Entonces, es algo que van a tener que tener en cuenta cuando hagan esta defensa, que del otro lado los únicos dos jueces que siempre van a tocar en primera instancia, ni siquiera quieren que entre el Ministerio Público Fiscal a opinar si es o no pagaré de consumo. Les recalco esto del Ministerio Público Fiscal, porque ahora cuando vamos a ver el caso Giunisi, cómo llega Giunisi a hacer el fallo Giunisi, porque la fiscal de primera instancia fue la que planteó que había un caso de consumo, y la Fiscalía de Cámara fue la que apeló el fallo de la Cámara Sexta. O sea que fue promovido por los fiscales el seguimiento y el posterior fallo del Tribunal Superior de Justicia. Si fuera por el consumidor, que ni siquiera se presentó al juicio, fue rebelde en todo el juicio, no hubiera pasado nada, porque básicamente todo esto operó en rebeldía de la parte más interesada, que era el consumidor. Entonces, miren cómo opera, que en definitiva está prácticamente el Poder Judicial acomodándose entre ellos intereses que no sé si son doctrinarios, o no sé si son económicos, no sé cuál es la dificultad en ponerse de acuerdo en algo que desde mi visión está clarísimo, y es que si la ley de defensa del consumidor establece la normativa de pagaré de consumo y lo hace desde el momento en que existe esa ley, que es el 93, y con la Constitución del 94, no sé por qué le siguen dando más relevancia a una normativa que fue dictada, que es un decreto ley, es decir, en la época de la dictadura, y que regula las letras cambiarias. No sé cómo es que una normativa absolutamente cuadradita, pensada para el trato entre comerciantes, tiene más relevancia que la protección de defensa del consumidor que está en la Constitución. Pero bueno, ahí está la pelea, y como vemos, es casi una pelea entre la propia justicia de Córdoba y los dos que están al frente, los dos primeros que nos van a recibir, estos dos jueces que mencioné, están en contra, y en contra, pero bien en contra, a tal punto que quieren dejar a salvo su opinión, que quede claro que ellos no están de acuerdo con lo que dice el TCJ en esto. Bueno, vamos a repasar Giunisi, que es hermoso fallo, una clase, un resumen de toda esta temática. En mi opinión personal, no coincido ni con el posicionamiento final del Tribunal Superior de Justicia, ni mucho menos con la conclusión del fallo, que es para casi hacer un sketch. ¿Cómo termina este fallo? Hermoso, pero absurdo en su finalización. Algunas cuestiones que subrayé. Cámara, este tipo de fallos, por diferentes motivos, no han llegado a apelación. No Pero te escuché, Víctor. Digo que este tipo de fallos están lindos para darlos vuelta en cámara, pero que en este tipo, justamente en estos casos no llegaron a apelación por diferentes motivos. Pero claro, ¿cómo te fue con ese caso, Victoria, por ejemplo, que te dijeron que era un comodín? La consumidora no apeló. Claro, no apeló la consumidora porque Claro. estaba horrorizada por la sentencia, entonces tuvo miedo de apelar. Quedó firme el comodín, ¿no? Pagar el consumo, para parte de la doctrina, es un comodín. Dice... Sí, un Darío. aporte mínimo nomás. Comentario. Yo, sobre todo sobre el juez que en sus publicaciones en el boletín oficial deja a salvo su opinión. Yo creo que puede opinar lo que quiera y está muy bien, pero que lo haga en ámbitos académicos, que haga una publicación, eso está perfecto. Ahora, hacerlo en las propias notificaciones del caso me parece absurdo. Y por otro lado, quería destacar que este fallo de Unicity, por ejemplo, es bastante complicado de conseguir cuando uno lo busca en el sistema de tribunal y demás. No lo publican, y como acabas de explicar bien recién, es una cuestión que se está resolviendo entre los mismos funcionarios y actores de intrapoder judicial, ¿no? Es extremadamente llamativo eso, que una defensa tan importante como esta sea complicada de conseguir el fallo en sí. Ahora, bueno, acá lo puedo tener publicado, pero no está fácil de conseguir en la fuente oficial. No lo publican por todos lados como debería publicarse esto, y encima es el resultado de todo resortes internos, ¿no? Es raro. Bueno, era difícil de conseguir hasta que llegó a mi sitio web. Ahora pones Giunisi y te sale primero
Está bien, no pero no, resulta. no es algo Y el fallo que salió en diciembre del año de pandemia, así que también, el 21 de diciembre, me parece. 21, ¿quién se va a enterar que el TCJ estaba sacando su UNICI el 21 de diciembre de 2020? Pero bueno, hay un fallo que a mí me gusta mucho. Ahí hay votos estupendos, sobre todo eh, el voto de Raúl Fernández, que es excelente descripción realista de lo que es el pagaré de consumo. Fíjense que acá está citado en Giunici, está citado el fallo SETI. Ya les voy a contar un poquito de SETI. Queda poco tiempo, pero vamos a llegar por lo menos con tema pagaré de consumo. Al final no vamos a hacer nada de popurrí, vamos a hablar solo pagaré de consumo. Pero, para entender este fallo, la señora fiscal de cámaras, que en ese momento era la doctora Yacir, que ahora es camarista, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de la Cámara Sexta de Apelaciones. Si ustedes recuerdan, la Cámara Sexta de Apelaciones es una de las cámaras que nosotros más solemos elogiar. Si una cámara consumerista que ha sacado fallos señeros, diría que es la cámara que más fallos y mejores fallos tiene en materia de consumo, o una de las que más. Y pese a eso, en este caso, yo entiendo que por el hecho de la rebeldía del consumidor, entendió que había que revocar la decisión de primera instancia que había de oficio declarado la nulidad de título por tratarse de un, entre comillas, pagaré de consumo. O sea, el señor Giunici demandó a la señora Abrego, Natalia, por un pagaré, creo que eran 25.000 pesos. Más abajo en el fallo está bien clarita la descripción de los hechos. ¿Y qué dijo el juez de primera instancia? El juez dijo, no, este pagaré es un pagaré de consumo. Giunici, no me trajiste todos los elementos que vimos que están en el artículo 36, la tasa de interés, el costo total financiero, con respecto a qué, de dónde, por qué es la deuda entre Giunici y Abrego. ¿Qué le compraste una heladera, le prestaste plata? Todo eso no me trajiste nada de eso, así que de oficio te declaro la nulidad. La señora Natalia ni compareció al juicio, ¿no? La consumidora se ve que no tenía ninguna intención de defenderse, o a lo mejor es insolvente, vas a saber por qué motivo, no se presentó, pero la fiscal que nosotros más de una vez hemos señalado en sus gruesos errores, yo no sé si firmado por ella, por quienes trabajan para ella, no sé por qué, pero hemos señalado muchas veces equivocaciones de esta fiscal. En este caso, esta fiscal que ya no interviene más en el Poder Judicial porque está jubilada, dijo que era efectivamente un pagaré de consumo. Así que en esta, vamos a decir que estuvo bien. Señaló que era un pagaré de consumo y el juez, siguiendo a este dictamen de la Fiscalía, dijo, de oficio rechazo pagaré, aunque acá no hay defensa, aunque no hay dos partes, hay una sola, pero para este juez no hay nada peor para un abogado, se los digo porque me ha pasado, que perder el juicio sin contraparte, ¿no? Perder el juicio peleando solo con el tribunal, pero bueno, puede pasar, y es lo que le pasó en primera instancia a Giunici. Le declararon de oficio nulo ese pagaré. ¿Qué hace Giunici? Apela. Dice, ¿cómo usted me va a decir que perdí el juicio si ni siquiera había consumidor? Estoy resumiendo los argumentos. Entonces llega a la Cámara, y la Cámara Sexta, llamativamente, porque siempre una Cámara protectora de los derechos del consumidor, acá dijo, tiene razón Giunici, si del otro lado no hubo una defensa, no puede de oficio declarar que el pagaré es nulo. Y ahí es cuando la fiscal de Cámara, a su vez, hace el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia porque no está de acuerdo con la opinión o el fallo de la Cámara Sexta, diciendo hay que aplicar acá pagaré de consumo y no importa si hay o no hay parte, digamos, si no se presenta el consumidor. Nosotros, como cuerpo judicial, estamos obligados a proteger los intereses del consumidor, y el pagaré de consumo está para eso, para proteger esos intereses. La Cámara, para poder entrar al recurso de casación, tiene que citar alguna jurisprudencia en un sentido contrario. Como requisito procesal para uno poder entrar al TCJ, tiene que señalar un antecedente en el que se haya resuelto de una forma distinta como la que lo acababa de hacer la Cámara. Y por eso señalan, y le decía que es un fallo que a mí me gusta muchísimo, se lo súper recomiendo, SETI contra César,
creo que está publicado también en mi sitio, si lo ponen en Google, calculo que va a salir, que es un fallo que en una parte el fallo, en el voto de Raúl Fernández dice, esos pagaré de consumo que mientras se escucha la música de cuarteto en la peatonal de la calle San Martín, ahí los consumidores están firmando y comprando electrodomésticos y habiéndose endeudado conforme a lo que está dispuesto a defender el pagaré de consumo. O sea, fíjense qué descripción literaria tan realista de cómo se produce la génesis del pagaré de consumo. El cordobés comprando el electrodoméstico ahí en la calle San Martín y habiendo firmado ahí en esa casa un montón de pagarés. Bueno, citan SETI y a partir de SETI el TSJ habilita el recurso. Da una definición que es la misma que yo les recomendaba de Junzenbach. Para que exista pagaré de consumo se requiere una relación jurídica entre un consumidor y un proveedor, mediante la cual el primero adquiera bienes o servicios como destinatario final y el segundo le concede un crédito para tal fin, ya sea por sí mismo o a través de otro sujeto, crédito directo o indirecto, y además el proveedor debe exigir al consumidor la firma de títulos valores, pagarés, a fin de contar con una garantía de pago que le habilitará la ejecución expedita de la deuda en caso de incumplimiento. O sea, básicamente le habilitará la vía ejecutiva producto de esta contratación en materia de consumo. Entonces cita el TSJ las tres tesis que existen en este tema, las tres posiciones. La tesis cambiaria estricta, la que básicamente son los cuadrados que se quedaron con la doctrina de la abstracción que inventaron los alemanes, por el cual no existe la causa, y que básicamente un pagaré no tiene ninguna posibilidad de discutirse la causa, y por lo tanto de discutirse si es o no de consumo, y por lo tanto elimina la posibilidad de aplicación del artículo 36. Esa tesis cambiaria estricta, que a mi criterio básicamente desconoce el artículo 36, y de la cual hacen gala los dos jueces que mencionamos al principio, es la misma en la que se enrolan. Fíjense estos muchachos, la Cámara Primera, la Cámara Segunda, la Cámara Tercera, la Cámara Octava y Novena de Córdoba, o sea, casi todas, ¿no? Básicamente, esa es la visión de la mayoría de las cámaras. La tesis de la inhabilidad del pagaré librado por el consumidor presunto. Esta tesis sería la tesis que, por el contrario, sostiene que acá lo importante es lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor y que el pagaré quedará reducido a un segundo plano y siempre que no pueda presentar todas las características dispuestas por la ley, hay que dejarla de lado. ¿Y cuáles son las dos cámaras que sostienen esta tesis? La Cámara Cuarta, en ese famoso fallo SETI que les mencionaba, y la Cámara Quinta. 2 contra 7. 2 cámaras contra 7 a favor, digamos, de los proveedores y en contra del pagaré de consumo. Ahí el 13J señala lo que un autor denomina el monólogo de fuentes. Quiere decir que en estas dos tesis, en realidad, uno se enrola o en la ley cambiaria o en la ley de defensa del consumidor. Y es como una crítica, es decir, acá este autor lo que hace es decir, si ustedes entran en una de esas dos tesis, dejan de lado parte de la normativa. Porque o son cambiarios, como las 7 cámaras que les comentaba, o son consumeristas, como la mayoría de la doctrina consumerista y de las cámaras cuarta y quinta. Entonces, ¿qué dice el TSJ? Yo voy a hacer la tercera tesis, que es una tesis conciliadora, la tesis del diálogo de fuentes, ¿sí? La tesis de que tenemos que ponernos de acuerdo entre la normativa cambiaria y tampoco se puede desconocer, no se puede y no se debe, porque los jueces, dice el TSJ, estamos llamados a defender a los consumidores. Estoy pasando rápido por el fallo, haciendo hincapié en el criterio de interpretación más favorable al consumidor por tratarse del sujeto débil de la relación jurídica a quien el ordenamiento dedique especial protección. ¿Sí? Ese es el sentido de todo el tribunal y de la norma. Este resulta ser el único camino si se pretende evitar la utilización impropia del pagaré en el marco de una relación de consumo y hacer efectivo el principio protectorio y el derecho a la información, del que tanto hablamos, consagrados en la Constitución Nacional. Insiste el artículo 42 de la Constitución, etc. Entonces, ¿cómo es esta postura tercera del diálogo de fuentes? Bueno, básicamente, se las leo para hacerlo más rápido,
el juez deberá, en la providencia que despacha la ejecución, requerir al ejecutante que, previo a la citación de comparendo y remate, proceda a integrar el título con los documentos que reflejen los términos de la contratación. Es decir, el juez tiene que decir, mire, señor juez, perdón, mire, señor proveedor, señor banco, señor Cobranzas S.A., antes de poder procesar su pagaré, le aviso que existe el artículo 36, así que le doy la oportunidad de complementar toda la documentación que hace falta y ahí sí se lo tomo y lo ejecuto. Esa sería la tesis del diálogo de fuentes, la que toma el TCJ y que además es una doctrina que por supuesto tienen que empezar a aplicar las cámaras ahora porque es la postura del máximo cuerpo que resuelve estas cosas. Les llamo la atención sobre este párrafo. La tutela del consumidor, por la naturaleza de los intereses en crisis y por este explícito imperativo supremo de proteger al consumidor, reclama de tecnologías procesales que sepan dar cuidado a realidades que no encuentran remedio en los sistemas procesales tradicionales, lo que se traduce en la necesidad de dar respuesta a los reclamos que el consumidor, en tiempo, modo y condiciones de acceso, que no desnaturalicen la agravada protección que merecen estos derechos. O sea que el TCJ sabe y entiende perfectamente que el cuerpo procesal vigente es un cuerpo vetusto que no cumple con el objetivo de protección al consumidor, porque en definitiva este tipo de normativa no se adapta a las realidades concretas que están especificadas en el artículo 42 de protección al consumidor. Bueno, hermoso, en definitiva, esta es la conclusión. El juez no va a rechazar de oficio, sino que va a dar la oportunidad al proveedor que presente la documentación complementaria y si no lo hace, lo declarará como nulo al pagaré y si lo hace, podrá admitirlo. Digamos que es una tesis intermedia. No desestime el pagaré, sino que le da la oportunidad al proveedor de realmente decir, a ver, ¿por qué este pagaré? ¿Vendiste una heladera? ¿Vendiste un tele? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la tasa que fijaste? Todas las cuestiones completitas. Bueno, en menos de un minuto se termina, así que ahí cortamos y le seguimos por el grupo, pero les cuento el final de este hermoso fallo. Básicamente, lo que ordena mandar llevar adelante la ejecución promovida por Giunici en contra de Abrego hasta el completo pago de la suma de 25.000 pesos. O sea, tomó la tesis intermedia, pero finalmente el TCJ manda llevar adelante la ejecución de un pagaré que nunca fue integrado. O sea, Giunici nunca presentó la documental esta que el TCJ mismo está diciendo que hay que presentar para ver si no es un pagaré de consumo y manda a ejecutar porque, bueno, lo que dice es Giunici no tuvo oportunidad de presentarlo, por lo tanto no queda otra que admitirle su demanda. Bueno, pero tampoco el consumidor, por más que estuvo en rebeldía, o la propia fiscalía tuvieron oportunidad de impugnar esa documentación que Giunici no presentó. En lugar de decir el TCJ, si